Adita, una vez más, nuestra gratitud por permitirnos acá en este importante Parlamento hablar de la situación de Cuba y por toda la solidaridad que siempre manifiesta, no solamente con los demócratas cubanos, sino en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y el tema que nos corresponde es el tema de la sociedad civil en Cuba, la sociedad civil no controlada por el régimen de corte totalitario que aún tenemos en nuestro país, porque para este régimen también es sociedad civil las organizaciones que llaman organizaciones de masa y que son precisamente un brazo ejecutor de las políticas de control, las políticas de opresión del régimen de los Castro sobre el pueblo cubano. Y la situación actual, sin dudas, es de que seguimos bajo un régimen unipartidista muy represivo, un régimen enemigo de los derechos y libertades fundamentales de la persona y no solamente de los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, sino también de todo Occidente. El régimen cubano odia los valores, los principios que Europa, que Occidente promueven por el mundo. El régimen cubano, como todos sabemos, es un amigo muy cercano del régimen de Corea del Norte, del régimen de Venezuela, del cual han sido maestros, y de otros regímenes como el de Irán. De cuanto régimen dictatorial existe en el mundo, allí ellos son amigos porque es el modelo, es lo que ellos representan, es como a ellos les gusta que las cosas se desenvuelvan, se desarrollen. En medio de esta situación de constante represión contra el pueblo cubano, seguimos teniendo en Cuba cerca de un centenar de presos políticos. Continúan y crece incluso el número de detenciones arbitrarias de corta duración contra todo activista pacífico que intente ejercer o promover derechos fundamentales. Aumentan también los allanamientos, incautaciones arbitrarias desde ordenadores, cámaras fotográficas de vídeo, teléfonos móviles, impresoras, papel, cualquier cuestión que nos sirva para informar a la población, para transmitir nuestro mensaje a los cubanos. Constante acoso contra los activistas y sus familiares. Así podemos resumir la situación que tenemos en cuanto a la represión por motivos políticos. Ahora bien, en lo económico, a partir del proceso de normalización de relaciones entre el régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos, hay quienes en el exterior, y lo hemos visto, lo hemos podido sentir a nuestro paso, no solamente por Norteamérica, sino también por Puerto Rico y Europa, que hay quienes creen que el régimen cubano se está moviendo, que el régimen cubano está dispuesto a ampliar en las supuestas reformas que en la práctica ni siquiera han comenzado. En lo económico, que es donde más se espera que el régimen se mueva, escuchamos en los días previos al Congreso del Partido Comunista que en 5 años solo habían implementado el 21% de los llamados lineamientos para actualizar su modelo económico. Los llamados lineamientos, de hecho, no pasan de ser cura, de ser parche para un grave problema, que es la situación, la crisis económica que vive nuestra nación, nuestro país. Y sin embargo, de esos parches, de esas curas, de esas aspirinas, en 5 años solo han implementado un 21% según ellos mismos. Si lo dicen ellos, yo me atrevería a afirmar que no deben haber llegado en la práctica al 11%. Ellos exageran siempre y cuando se trata de asuntos económicos dicen que la economía creció un 3, un 2, un 4%, solo se ve en sus estadísticas porque el pueblo nunca lo siente en la práctica, en la realidad. En medio de esa situación de seguir, obstaculizando los pasos que hay que dar en materia económica, tenemos que lo poco que se ha hecho está muy marcado por una profunda corrupción en Cuba. Quien quiera quien quiera obtener una licencia para vender pizzas, para vender algún producto agrícola o para vender las cosas o las pocas cosas que el régimen autoriza se puedan comercializar,
hay que pasar por las oficinas que se encargan de dicha licencia y nos consta que últimamente nunca existen esas licencias. Sin embargo, si se llevan 200, 300, 400 COC o dólares para pagarle al funcionario encargado, entonces sí aparece en la licencia. Luego de que la persona, el emprendedor o el futuro emprendedor consigue la licencia, tiene que vérsela con la falta de un orden jurídico que le permita, que le garantice seguridad. También tiene que vérsela con la falta de mercado mayorista para poder adquirir los productos necesarios para desarrollar su labor. Y por último, tiene que vérsela con un amplio cuerpo de inspectores y policías corruptos que reciben salarios muy bajos y que están todo el tiempo buscando a quién quitarle, a quién sacarle dinero. En esas condiciones se viene desarrollando o se vienen desarrollando estos pequeños espacios que en lo económico el régimen ha permitido. En medio de esa situación vemos al régimen tratando de sacar la mayor ventaja de sus relaciones tanto con Estados Unidos como con Europa, y más cuando ven que la crisis de su aliado venezolano cada vez es mayor y que ni ellos mismos saben cómo va a terminar la situación por la que atraviesa esa hermana nación latinoamericana. Otros nos preguntan, nos dicen que en Cuba ya hay o se tiene mucho más acceso a Internet. La Internet en Cuba sigue siendo de muy poco alcance, llega a muy pocos cubanos y además de su mala calidad, el precio que tiene es prohibitivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos cubanos. En medio de este complejo escenario, hemos oído incluso a las altas autoridades del régimen decir que esto de ir actualizando el modelo económico y de legalizar o permitir pequeñas y medianas empresas es un proceso que duraría hasta el 2030 o estaría en funciones hasta el 2030. Es como decirle a un enfermo en una situación bastante grave, los medicamentos, las medicinas que necesita, vamos a estarla produciendo durante los próximos 14 o 15 años y quizás tal vez te cures. También escuchamos no hace mucho al asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministro, Raúl Castro, en este caso el asesor Abel Prieto, decir que van a buscar la fórmula necesaria para que los contrarrevolucionarios, léase todo el que no se somete dócilmente al régimen, no puedan o no podamos usar la Internet. Es decir, que estos pequeños espacios que tenemos en la zona Wi-Fi, que tenemos en las conexiones a Internet en sitios estatales, van a estar buscando fórmulas, o por lo menos así están amenazando, para que tampoco puedan ser usados con otros fines que no sean apoyar al régimen explotador que tenemos en nuestra isla. En medio de todo este complejo escenario, lo positivo, la parte mejor es que el pueblo va perdiendo el miedo. Y eso es muy importante porque la solución en un estado totalitario como el que vivimos en Cuba pasa obligatoriamente por la pérdida de miedo de la población. El bien fundado temor a la represión ha sido siempre, sin duda, la causa principal de la parálisis del pueblo cubano y, repito, de todo pueblo bajo algún régimen de corte estalinista. Cada día es mayor el descontento de la población, cada día son más las demostraciones abiertas de descontento del pueblo, cada día tenemos más ciudadanos en las filas de las organizaciones que trabajan dentro de la sociedad civil a favor de la democracia y el respeto a todos los derechos humanos. En medio de esta parte positiva, volvemos a otro factor negativo, y es que, como el régimen siempre nos ha hecho creer que solo existen dos fórmulas en Cuba, una, continuar obedeciendo, una, continuar luchando por la inmediata subsistencia sin cuestionar al sistema en lo más mínimo, y la otra, si no quiere obedecer, si no quieres seguir las reglas del juego que el régimen impone, pues entonces vete. Eso es lo que el régimen generalmente nos dice en todo momento: se obedece o se van.
Nosotros, los demócratas cubanos, tenemos una tercera fórmula, y esa tercera fórmula es precisamente ni obedezco ni me voy. Lucho ahora aquí en mi país por los derechos y libertades fundamentales que pueden hacer de Cuba una nación justa, libre, democrática y próspera. Contra quienes decidimos asumir y promover esta fórmula, como dije al principio, la represión cada vez es más fuerte. Pero como el pueblo cada día está más descontento, sabemos que podemos seguir trabajando, podemos seguir creciendo en número y en fuerza, y con la solidaridad del mundo libre podemos alcanzar nuestros objetivos. Para alcanzar esos objetivos en la Unión Patriótica de Cuba, y hago un paréntesis acá, la sociedad civil no controlada por el régimen, los grupos independientes que trabajamos por la libertad de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba, estamos bastante ligados unos con otros y cooperamos en mayor o menor medida. Podemos hablar de 3 o 4 espacios fundamentales. Podemos hablar de un espacio de participación donde se debate y se proponen soluciones, que lleva por nombre Espacio Abierto de la Sociedad Civil Independiente, y que agrupa a personas que van desde periodistas notables como Iván Sánchez, su esposo Reinaldo Escobar, pensadores como Dagoberto Valdés, políticos, activistas políticos como Cuesta Morúa, quien les habla, y otros muchos. Luego de este espacio abierto podemos hablar de la Mesa de la Unidad en la Acción Democrática, un grupo, es decir, una coalición donde participan muchísimos grupos, la mayoría de los grupos de la oposición, de la disidencia cubana. Podemos hablar también del Foro por los Derechos y Libertades, que está compuesto principalmente por el director de Estado de SARS, Antonio Rodríguez, y las Damas de Blanco, más otros grupos que forman parte de este foro. Y tenemos también a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPAC, organización que represento y que tiene estrechos vínculos y está dispuesta a continuar trabajando con la UNPAC y con los demás actores de la sociedad civil independiente en aras de alcanzar lo más pronto posible, de manera organizada, la democratización de nuestra patria. Ahora, como decía que el miedo es el factor fundamental de parálisis en Cuba, la Unión Patriótica de Cuba realiza las siguientes labores. Tenemos como primer punto una vanguardia de activistas decididos, valientes, a enfrentar la represión del régimen cuantas veces sea necesario. Son los que protestan pacíficamente, los que reclaman en las calles y los que le dicen a la población: sí se puede luchar por los derechos y libertades que hoy el régimen nos pisotea. Y son quienes le dicen también al régimen: estamos dispuestos a enfrentar la prisión, a enfrentar cualquier nueva modalidad represiva, pero tienes que respetarnos y tienes que permitirnos nuestra labor con los diferentes sectores de la población. El segundo campo en que trabajamos, la segunda línea de acción, es en la labor social. Desarrollamos una serie de proyectos sociales que van encaminados a ayudar, a empoderar, a animar, a motivar para que luchen por sus derechos y libertades a los cubanos más necesitados, a los jóvenes, a los profesionales, a los campesinos, a los obreros, a las amas de casa, a los miembros de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones religiosas. Con todos los sectores de la población estamos trabajando y estamos incrementando nuestro proyecto. El tercer campo, línea de acción, tiene que ver con la necesaria divulgación. El régimen siempre ha sido muy hábil en eso de desanimar, no solamente de reprimir, sino también de desanimar a la población para que la mayoría siga usando solo las dos fórmulas que al régimen le conviene: obedecer o largarse del país. Y a través de la divulgación en condiciones muy difíciles, porque como dije anteriormente, cualquier medio que utilicemos para informar a la población corre el riesgo de caer en manos de los órganos represivos, de que los perdamos. Lo cuidamos al máximo y eso nos permite estar
reproduciendo información impresa y audiovisual en soportes digitales en un número creciente cada semana, y tenemos redes de distribución que ya llegan a toda la isla. Llevamos información por todo el país con la siguiente intención: informar, educar para la democracia y animar a las personas a perder el miedo al régimen y a sentirse con suficiente fuerza para alcanzar los derechos y libertades que hoy nos violan. Con esas tres líneas de acción creemos que podemos lograr mucho, continuar avanzando y obtener cada vez mejores resultados. Pero para que esas tres líneas de acción puedan seguir dando fruto, necesitamos obligatoriamente de la solidaridad del mundo libre, y es ahí donde viene la importancia, ¿no?, del papel que pueda jugar o continuar jugando la Unión Europea y otros actores latinoamericanos y también en Norteamérica. Confiamos mucho en que podamos recibir cada vez más solidaridad de la Unión Europea porque, como dije anteriormente, nos motivan, admiramos los valores que difunde por el mundo la Unión Europea y los valores y principios que rigen a su pueblo. El régimen hace todo lo posible porque el pueblo sienta que no hay solidaridad del mundo exterior, y para eso, siempre que pueden, le ponen de condición a todo visitante de la Unión Europea o de cualquier parte del mundo que va a Cuba que no deben reunirse, que no deben encontrarse con los demócratas cubanos, que no deben encontrarse con la sociedad civil no controlada por el Estado. Hace poco, alguien del personal, de los funcionarios que están dialogando con el régimen cubano en materia de derechos humanos, nos explicó aquí, en esta ciudad, que habían propuesto al régimen la necesidad de conversar con otras partes en Cuba, y el régimen cubano le había dicho que ya nosotros podíamos salir de Cuba, que nos viesen en el exterior, que nos viesen en Bruselas, en Chequia, en Madrid, en cualquier lado, menos en Cuba. Cualquiera se preguntaría, ¿y eso por qué? Si pueden verlo en el exterior, ¿por qué no pueden verlo al interior de la isla? Por una sencilla razón: allí cualquier demostración solidaria, allí cualquier reconocimiento público tendría un muchísimo mayor impacto sobre un pueblo que necesita recibir ánimo, que necesita saber que hay un mundo libre que no se olvida de la opresión y la miseria en que los cubanos vivimos. Y por eso nuestra insistencia en que Europa no solamente demuestre solidaridad fuera del territorio cubano, sino que cada vez que puedan o vayan a Cuba, de una u otra manera, demuestren solidaridad abierta con quienes luchamos por los necesarios cambios en nuestra patria, en nuestra nación. Y concluyo diciendo que creemos que se pueden hacer muchísimas cosas desde el mundo libre y sobre todo desde la Unión Europea en cuanto a proyectos, programas que nos ayuden a ampliar nuestros programas, nuestros proyectos encaminados a educar al pueblo cubano para la democracia, para que los cubanos podamos tener un día un parlamento donde se discute con total libertad, con total responsabilidad, como lo hacen ustedes acá, aún sobre las cosas más complejas, más polémicas. Ese es nuestro pedido para ustedes, los europeos, y sabemos que no nos van a dejar solos. Muchísimas gracias.